doctor René, dar inicio a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que el día de hoy va a recibir al doctor Patrice Mellet con motivo de su llegada a la Argentina, donde se va a dar una charla, debate, una mesa de debate junto a la doctora Gabriela Merlinski acerca de conflictos ambientales, bienes comunes y participación. Está sentado el senador presidente de la Comisión, Fernando Solanas, junto a Gabriela Merlinski, porque ya en minutos nada más, en poquísimo tiempo, va a comenzar esta mesa de debate. Como decíamos, se aprovechó la visita del doctor Patrice Mellet, quien es doctor en Geografía, Planeación y Urbanismo, que trabaja tanto en Europa como en América Latina en lo respectivo al papel de la acción pública patrimonial y ambiental en la planificación. Estamos escuchando al secretario de la Comisión. Les damos paso. La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que preside el senador Fernando Solanas. Se ha planteado como una mesa de diálogo y debate denominada Conflictos Ambientales, Bienes Comunes y Participación. En este caso han sido invitados dos personas que voy a anunciar en este momento. Patrice Mellet, que es de Francia, es doctor en Geografía, Planeación y Urbanismo de la Universidad de París III, es profesor e investigador en la Universidad de Tours, Laboratorio CITERES, Ciudad, Territorio, Ambiente y Sociedad. Fue director de este centro desde 2012 a agosto de 2017 y, entre otras cosas, trabaja en Europa y América Latina sobre el papel de la acción pública, patrimonial y ambiental en la producción de los espacios urbanos. El día de hoy hará una exposición sobre los efectos del debate público en Francia. Luego hará uso de la palabra la doctora Gabriela Merlinski, que es doctora en Geografía en la Universidad de París 8 y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora independiente del CONICET con sede en el Instituto Gino Germani y es profesora regular en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Entre otras cosas, ha trabajado sobre conflictos ambientales y extractivismo, conflictos urbanos y política ambiental. Y además es miembro del Comité Científico del Programa Interdisciplinario de Cambio Climático de la Universidad de Buenos Aires. Ella hará una presentación en relación al tema de cartografías del conflicto ambiental en Argentina y América Latina, un contrapunto. Y los dos en conjunto, Patrice Mellet y Gabriela Merlinski, son directores del proyecto de cooperación ECOS, Medio Ambiente, Participación y Acción Pública Urbana, enfoque comparativo Argentina y Francia, en financiamiento por la 20 convocatoria del Programa de Cooperación Científico-Tecnológico entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina y ECOSUD de Francia. Bueno, entonces damos la palabra al doctor Patrice Mellet. Comento que esta es una actividad que está siendo además pasada en directo por el canal de... Sí, muchas gracias. Quisiera agradecer al Senado y al senador Solanas por esta invitación. Y cuando estábamos discutiendo de qué podíamos aportar aquí para el debate en este salón hoy, estábamos pensando que lo mejor, bueno, al menos para mí, para presentar aquí, sería presentar algún caso concreto de cómo una reforma legislativa en lo que concierne la relación entre participación y medio ambiente y participación y conflicto se ha llevado a cabo en Francia para discutir cuáles son los logros de este experimento y también cuáles son las dificultades o cuáles son los elementos que se pueden permitir pensar. Cabe aclarar que yo trabajo en la Universidad Francesa, pero no vengo aquí con algún modelo ni para presentar algo que funcione en Francia, que no funcionará en otra parte. Lo que justamente nos permite pensar el caso del cual voy a hablar es la dificultad y las formas de pensar las relaciones entre conflicto, participación y acción pública en varios elementos, en varios casos diferentes. De hecho, estamos trabajando con otros colegas, con la doctora Merlinski, pero también con colegas en otros países sobre este tema. Y voy a referirme en la conclusión a algunas paradojas de la relación entre conflicto y participación. Pero bueno,
Lo que se trata aquí es mostrar cómo en Francia se discutió esta idea de que se tendría que cambiar el marco reglamentario para discutir los grandes proyectos, de infraestructuras, que muchas veces plantean conflictos. Y estamos en Francia, creo en Argentina también, y en muchos otros países, en una situación que podríamos decir como específica, que encontramos también en muchas de las situaciones, al menos de los países democráticos, en lo cual el debate público está en las instituciones. Encontramos que este tema, en este caso, que al mismo tiempo hay una multiplicación de leyes ambientales, hay más espacios de participación, que a lo mejor no son completos, que no funcionan bien, pero hay más espacio de participación, hay más información, pero que al mismo tiempo siguen habiendo muchos conflictos, gente que se opone a creación de obras, pedidos para poner en el debate público esas obras o esos proyectos de parte del Estado o también de proyectos privados. Entonces, lo que quisiera mostrar en Francia es que en los años 90, hasta los años 90, teníamos una principal herramienta para discutir los proyectos, era la encuesta pública. Lo que se llamaba la encuesta pública, que de hecho no era mucha encuesta y tampoco era mucha pública, puesto que lo que se llamaba encuesta pública, lo que se llama todavía encuesta pública en Francia, es el hecho de que uno puede acudir a un municipio a consultar un expediente y a dejar escrito una opinión sobre un proyecto en cada municipio. Entonces no había realmente encuesta, pero la gente podía opinar sobre un expediente. Tampoco había en esta encuesta, en esas encuestas públicas, ningún debate, no era un procedimiento dialógico, ¿no? Era solamente un procedimiento en lo cual se puede recoger opiniones para a lo mejor que después un comisario nombrado por las autoridades públicas pueda hacer un dictamen o un resumen de todas las opiniones y el Estado o el que hacía el proyecto podía o no tomar en cuenta esas opiniones. Encuestas públicas había muchas, como 14.000 cada año en Francia, se discutía cada tipo de obras en cada municipio, pero muchas veces se habla de esas crisis de las encuestas públicas, aunque las asociaciones que se oponen intentaban movilizar gente para dejar opiniones sobre proyectos, porque era como una discusión un poco vacía, ¿no? La gente acudía, escribía, no había intermediación. Y entonces, a partir de los años 90 y ligado también a un gran conflicto en Francia cuando se intenta hacer un TGV que se llama el TGV Mediterráneo que va entre la ciudad de Lyon y la ciudad de Marsella. Este procedimiento de discutir las obras no funcionaron porque de hecho el proyecto fue bloqueado mucho tiempo. Entonces, en un momento dado, el Estado dijo, bueno, paramos todo y vamos a intentar intentar una nueva forma de discutir los proyectos, con esta idea de no solamente discutir los impactos de los proyectos, que eran las encuestas públicas en cada municipio, pero de intentar discutir las oportunidades. ¿Queremos o no que se realice un TGV? Y si queremos que se realice un TGV, ¿cuáles son las condiciones para que se puedan realizar este TGV y cómo este tren de alta velocidad? Y cuáles son las condiciones para negociar con los municipios, negociar con los grupos y encontrar un lugar para hacer pasar este tren si es que decidimos tener un tren. Entonces la idea era discutir antes del proyecto sobre oportunidad del proyecto. Entonces aquí no tengo tiempo de ir en detalle sobre cómo se institucionaliza este debate público, pero se crea esta forma que, de una forma experimental al principio, es decir, bueno, vamos a tomar el tiempo para debatir en público, lo que quiere decir hacer formas que se puede parecer a una audiencia pública, pero más que una audiencia pública, después vuelvo a hablar de esto. Y poco a poco este procedimiento que era excepcional sobre un caso, se vuelve obligatorio para todo tipo de proyectos. Entonces aquí están las etapas de esta institucionalización.
Entonces, bueno, ¿de qué se trata lo que se llama en Francia entonces este debate público? Yo creo que la parte más importante de este procedimiento es que se crea una Comisión Nacional del Debate Público, que es una comisión independiente de 25 personas en lo cual hay miembros de las asambleas del Congreso, del Senado, pero también hay miembros de la sociedad civil, de asociaciones, que conforman una comisión independiente que va a ser de alguna forma la garante o la garantía de las formas de llevar a cabo este debate. Y entonces, los dos elementos importantes, creación de una comisión independiente y el hecho de que este debate público se vuelve obligatorio para todos los proyectos de infraestructuras que entonces hay un monto de dinero, son 300 millones de euros, en lo cual está obligado a llevar a cabo este debate público. Y también se puede para algunos otros tipos algunos otros proyectos solicitar un debate público, ¿no?, a esta comisión, y esta comisión decide si se hace o no. Y en el caso de que se haga un debate público, entonces esta comisión nombra una comisión que se llama particular de debate público, que es una comisión ad hoc para tratar de un proyecto, en lo cual muchas veces son 7 miembros que no están ni de la parte del Estado, digamos, ni de la parte de la gente que se opone, pero que están garantes de la apertura de la discusión. Entonces hay 7 personas, un máximo de 7 personas, un presidente, y la Comisión Nacional tiene que aprobar las formas de hacer el debate, y el debate es un periodo que puede ser hasta de 4 meses, en lo cual hay foros públicos, encuentros, un sitio de internet, cuadernos de actores y elementos que muy importante para asociaciones o para ONG es la idea de que puede haber contraperitaje financiado por esta comisión o cuadernos de actores con la idea de dar los mismos elementos de comunicación a asociaciones o grupos que se podían oponer a un proyecto que a los que portan el proyecto, ¿no? Entonces, y la idea que todo eso se puede consultar en línea, si les interesa pueden ver en el sitio de la CNDP, entonces la Comisión Nacional, en lo cual están todos los debates públicos, todos los archivos de los debates públicos, todo lo que la gente dice o que la gente tiene que anexar. Entonces son 4 meses, muchas reuniones, son 30 o 40 reuniones, varios públicas en varios lugares, a lo cual la gente puede opinar directamente, discutir, y la gente que aporta el proyecto tiene que contestar a lo que opina la gente. Y después, entonces, después de esta animación del debate, hay un informe en lo cual esta comisión tiene que dar fe de todos los argumentos, ¿no? No es que la comisión decida si se hace o no el proyecto, pero que da fe de recoger todas las opiniones sobre el tipo de proyecto. Y entonces después la autoridad tiene que tomar en cuenta, es obligada a tomar en cuenta esas opiniones y responder sobre qué se hace con esos elementos. Entonces, bueno, las formas de los foros son bastante clásicos, pero lo que importa para mí es este momento de 4 meses bastante densos de debate sobre un elemento. Entonces, bueno, la idea es cuáles son los efectos de este procedimiento de discutir sobre las oportunidades de proyecto. De hecho, tenemos que pensar también que son cosas muy diferentes de las encuestas públicas de las cuales hablamos, porque debates públicos consideran grandes proyectos. Desde los años 90, en el cual empiezan a haber, son como 100, hubo un poco más de 100 debates públicos. Por ejemplo, hoy en Francia, en la fecha de hoy, están como 15 activos en partes diferentes de Francia. Entonces, son menos que las encuestas públicas, son procedimientos mucho más importantes, que cuestan mucho más dinero, de hecho, pero muchas veces lo que producen es confirmar los proyectos o lograr integrar, en algunos casos, nuevas formas de medir o de compensar los impactos de proyectos y de buscar unas formas de tener un efecto sobre el proyecto. En pocos casos lograron el abandono del proyecto o una importante transformación del proyecto, que no se tiene que hacer aquí, se tiene que hacer en otra parte, o al menos no hacerse con los plazos en los cuales se tiene que hacer. Pero otro elemento importante, yo creo, es que el debate público también somete los proyectos a la crítica
y obliga a los portadores del proyecto a contestar a las críticas, y esto en público, entonces en un momento dado. Hay un gran debate en los especialistas de este tema si el debate público sirve para reconstruir la confianza acerca de la acción pública. Lo que sí es que la Comisión Nacional de Debate Público tiene la gente le tiene mucha confianza a esta comisión independiente, lo que no quiere decir que en todos los casos los debates públicos lograron reconstruir la confianza sobre la forma de hacer proyectos. Hay muchos proyectos en los cuales hubo un debate público y puede que siga después del debate público un conflicto alrededor del proyecto. Tampoco, pero puede ser analizado como una forma de reconstruir la confianza, inclusive dando la oportunidad a los opositores de hablar de por qué no quieren este proyecto. Y lo que sí es, y eso es muy importante, yo creo, es que se difunde prácticas de transparencias que empiezan con esta reunión, con esta comisión de debate público, que se difunden en otro tipo de participación a nivel más municipal o más local, en lo cual a nivel de la información estamos hoy en otro mundo en Francia a partir de la Comisión del Debate Público, quiere decir que usted sobre Internet puede bajar sobre un proyecto de autopista o de tren todos los argumentos de los opositores, pero también todos los argumentos de la gente que hace el proyecto. Y eso está a la disposición del público en general. Obviamente, eso es mucha información y no es porque uno ponga 3.000 páginas de información al acceso del público que se construye un diálogo dialógico, pero en el momento en lo cual se difunde esta transparencia, yo creo que también es otro momento en la forma de pensar la acción pública en Francia. Y también hay otras discusiones sobre el hecho de que la Comisión de Debate Público puede también abrir una arena, es decir, un espacio en el cual se pueden proponer acudir los opositores o la gente que se quiere oponer a un proyecto y poner en discusión sus argumentos. Hay un debate importante también en Francia es sobre los logros, ¿no? O sobre realmente para qué sirve, porque son momentos de debates importantes y hay también debates sobre lo que cuesta el debate público, porque son los portadores del proyecto, de la obra, que tienen que pagar todo el debate público que cuesta a veces mucho, bueno, consideran mucho dinero. Entonces, hay una controversia sobre la utilidad del debate público, si sirve o no. Hay gente desde el punto de vista de asociaciones o ONG que también pueden considerar que son herramientas para construir la aceptación social de los proyectos, ¿no? Y no solamente para realmente debatir esos elementos. Y hay una tendencia en algunos proyectos a unas formas de radicalización de la relación con la participación del debate público, en lo cual cada vez en cierto tipo de proyecto hay el mismo debate público, es un elemento en lo cual la gente se opone. No queremos debatir en esas condiciones, puesto que la Comisión de Debate Público o el debate público en sí es considerada como el primer paso del proyecto. Entonces, si no queremos un proyecto, no queremos debatir, porque pensamos que de toda forma, inclusive yendo al debate, no tenemos las formas de lograrlo. Pero es cierto tipo de debate, y después regresaré sobre esto, y no todos. Entonces hay nuevas formas agudas de conflictividad en lo cual ONG o asociación pueden decidir de combatir el debate público o hacer que no se pueda reunir. Y es el caso en particular de los debates públicos que se quisieron hacer sobre los lugares donde guardan los desechos nucleares, en lo cual los opositores del lugar decían no queremos debatir porque si empezamos a debatir es como si empezamos a negociar sobre la aceptabilidad de este hecho que no queremos en este lugar. Y de hecho, en este caso, el debate público no pudo ser físico, un debate físico, hubo un debate en Internet y unas reuniones de pequeños grupos de debate sobre este tema. Es nada más unas imágenes de la gente que se opone al debate público en esos casos. Y nada más para darles unos elementos del debate sobre cuál es la evolución del marco institucional
de la participación alrededor de los grandes proyectos en Francia, de qué se habla después de esos años o esas experiencias de debate público. Yo creo que hay una tendencia es profundizar y generalizar los momentos de debate público, es decir, retomar esta idea de una comisión independiente, de abrir un espacio de debate, inclusive para proyectos más chicos, y de retomar la idea de transparencia, de debate en línea en varias formas. Otro elemento podría ser la idea de diversificar las formas de participación, no solamente hacer este tipo de debate, pero también hacer paneles de ciudadanos, por ejemplo, pequeños grupos, lo que los especialistas hablan micropúblicos, en lo cual se hacen una participación con pequeño grupo. Otro elemento también que surge y que me parece muy importante en el tema ambiental es esta idea de que en el caso del debate público se abre un momento de debate de 4 meses y muchas veces cuando la gente entra en el debate quiere seguir ahí para ver cuáles son los efectos del debate y entonces se empiezan a pensar formas de crear espacios de seguimiento de los efectos del debate público. Y de organizar también otras formas de conciliaciones en caso de conflicto que pueden seguir después de los debates públicos. Y nada más para no estar demasiado lejos aquí en esta comisión, nada más algunas conclusiones más generales sobre lo que se me hace las relaciones paradójicas entre conflicto y participación. Un debate en este caso, en otros casos, se puede decir que obviamente hablamos de conflictos y hablamos de participación, pero muchas veces no son dos cosas tan separadas. El momento de debate público son también un momento en el cual se exprimen, se pueden oposiciones. Hay conflictos en los dispositivos de participación y entonces podemos decir que hay un continuum entre conflicto y participación, que no hay solamente unos elementos, no son dos cosas separadas, ¿no? Y la participación es también oír la gente que se opone, porque si no, no podemos decir que es realmente una participación. Hay otro debate sobre si el conflicto llena o vacía los espacios de participación. Es decir, muchas veces, puede haber la tendencia de grupos que quieren, o parte de estados o de entes públicas que quieren abrir espacio de participación, de cuidarse mucho del conflicto. Pero cuando no hay conflicto, cuando la gente no se opone o la gente no se interesa por un tema, muchas veces los espacios de participación pueden estar vacíos. Simplemente la gente no viene porque no tiene nada que opinar sobre un proyecto. Y entonces hay muchos tipos de espacios de participación vacío, o que quieren juntar un ciudadano que es un ciudadano que muchas veces no existe, es el ciudadano interesado por un proyecto que todavía no sabe si está en favor o no, y que viene a una comisión para oír las oposiciones y después decidir, pero muchas veces el ciudadano informado que está listo a dar de su tiempo para discutir un proyecto que todavía no sabe si le gusta o no, muchas veces no existe, y que hay que discutir con la gente a partir de las posiciones que tiene sobre la acción pública o sobre un proyecto. Hay un gran debate que podemos retomar también en la conclusión, yo creo también, sobre el hecho de saber si la participación reduce o agrava los conflictos. Y no hay ninguna respuesta para mí en las ciencias sociales sobre esto, tampoco en el debate normativo en la sociedad sobre esos elementos. Hay opiniones a veces muy fuertes de unos grupos que piensan que la participación agrava el conflicto y en particular muchas veces grupos por parte de la acción pública o del Estado pueden pensar que no hay que abrir espacios de participación porque pueden agravar o ver más difícil el conflicto, pero hay muchísimos espacios, muchísimos ejemplos en los cuales hay conflictos muy importantes, en los cuales las entes públicas se cuidaron mucho de no abrir espacio de participación. Entonces, no está muy cierto de que la participación agrava el conflicto. Hay otras posiciones por parte de ciertos científicos sociales o opositores que pueden decir, bueno, pero para la participación nada más es una herramienta de construcción de la acción de la aceptabilidad social y que está aquí para aplastar el conflicto. Pero también hay muchos espacios en lo cual hay muchísimos ejemplos en los cuales la participación no aplasta el conflicto, en lo cual hay espacios de participación que pueden al contrario ser un espacio en lo cual los opositores pueden acudir para hacer pasar, para poder presentar sus opiniones. Entonces yo creo que eso es un debate, no hay discusión, no hay una contestación a esta pregunta, es más bien un debate abierto que hay que analizarlo en cada contexto. Y nada más, para concluir, puedo decir que conflicto y participación
son formas diferentes de debatir la utilidad pública de los proyectos o las formas de escoger en común en una sociedad sobre lo que queremos para el territorio, para las infraestructuras o los bienes comunes de esta ciudad, de esta sociedad. Y aquí lo voy a dejar. Gracias. Doctor Melé, ahora vamos a pasarle la palabra a la doctora Gabriela Merlinski, que va a hacer su exposición. Luego de la exposición de la doctora Merlinski, seguramente hará algunos comentarios el senador Solanas y luego se va a abrir también un espacio para preguntas a los expositores. Así que, doctora Merlinski, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Un agradecimiento muy especial al senador Solanas por la invitación y bueno, es un placer estar acá compartiendo con ustedes un esfuerzo conjunto por hacer investigación comparativa entre varios países y con financiamiento de la cooperación científica. En este caso, más bien, yo lo que quisiera hacer, por eso la idea del contrapunto, es aportarles algunas ideas que provienen de nuestras investigaciones en Argentina sobre diferentes conflictos ambientales, que también tratan sobre su efecto en el debate público, no tan en la perspectiva institucional como la planteó el doctor Melé. En realidad nuestro campo de estudio tiene más que ver con una línea que ya lleva más de 15 años, donde lo que estudiamos es la construcción social y política de la cuestión ambiental en la Argentina. O sea, de qué manera un tema que no era problematizado como cuestión pública por los ciudadanos, por las organizaciones en distintos espacios territoriales, sí se volvió un tema de reclamo, quizás no está en la agenda institucional, pero sí en la agenda pública, y de qué manera se fue también politizando, en el sentido de que todavía hoy sabemos que son pocos los partidos políticos que tienen una agenda importante sobre el ambiente, pero sí no deja de ser un tema del campo contencioso. O sea, todo político sabe que tiene algo que perder o que ganar si no participa en el campo ambiental. ¿Y de qué manera miramos esto? Bueno, estudiando conflictos ambientales. Argentina en particular es un espacio muy rico, un ámbito en el que en la última década hemos asistido a un ciclo. En las ciencias sociales solemos hablar de los ciclos de la protesta. Bueno, claramente en Argentina ha habido un ciclo de conflictividad ambiental en crecimiento. No lo puedo medir con números porque no es de la manera que nosotros lo investigamos. Lo que nosotros hacemos en un proyecto colectivo que se llama así, Cartografías del conflicto ambiental en Argentina, es seguir mediante estudios de caso que fue pasando en distintos territorios respecto de diferentes reclamos ambientales, los que se llaman las asambleas ciudadanas ambientales. Claramente el inicio del ciclo, muchos otros investigadores e investigadoras coinciden en esto conmigo, es entre el año 2002-2003 con el conflicto por no a la mina en Esquel, donde una pequeña comunidad se opuso a la instalación de una minera a cielo abierto, la Meridian Gold. Y después como que fue increyendo, sobre todo entre los años 2004, 2006, 2008, en dos casos que yo seguí mucho, que fueron por un lado el conflicto por las plantas de celulosa en el río Uruguay, las pasteras, otra pequeña comunidad que se opuso a dos grandes empresas transnacionales que se quisieron instalar del otro lado del río Uruguay, pero donde hubo un reclamo muy fuerte de la comunidad por no haber sido consultados. De ahí surgió esta idea, tanto Esquel como Gualeguaychú son esta idea del derecho a la consulta previa, de que no puede haber intervenciones en un territorio que alteren los bienes comunes, el modo de vida local, sin haber consultado primero a esa comunidad, la licencia social. Después el conflicto por la minería se extendió a todas las provincias cordilleranas. El caso más emblemático del que siempre habla justamente Enrique Viale, que está acá, es el de Famatina, de una población que logró en 4 oportunidades impedir que se instalara una minera. Y también en términos de debate público, y ahí es interesante cómo se cruza el conflicto con los aspectos institucionales, algo que estaba en la Constitución Nacional Argentina, que es de 1994, que era el tema de las leyes de presupuestos mínimos, en este ciclo de conflictividad, al calor de este ciclo de conflictividad, fue algo que se empezó a activar, ¿no? La ley de bosques, que tuvo un proceso de muchísima participación mediante la reunión de firmas hasta lograr ingresar en el Congreso. Luego los conflictos en torno a la reglamentación de esa ley en las provincias argentinas, la ley de glaciares, recientemente la ley de humedales, que no se pudo sancionar, pero
pero que implica ámbitos de deliberación muy importante. En los últimos 5 años, todos los movimientos de pueblos fumigados, el caso Ituzaingó-Anexo, de las madres de Ituzaingó-Anexo, que llevaron un juicio por más de 10 años contra aplicadores de glifosato en zona urbana. Luego, bueno, bajo el calor o la impronta del investigador recientemente fallecido, Ángel Carrasco, que tuvo mucho impacto sus estudios sobre el impacto del glifosato en anfibios. Al calor de eso y de muchas movilizaciones territoriales, locales, sobre todo Córdoba, Buenos Aires, el NOA, aparecieron estos movimientos de pueblos fumigados, exigiendo ordenanzas por límites en la fumigación. Luego los médicos de los pueblos fumigados, ¿no? El doctor Berseñasi en Santa Fe. En el último año, todas las resistencias en torno a represas hidroeléctricas y centrales nucleares en este nuevo acuerdo con China que ha anunciado el gobierno, que implica una alteración muy grande de diferentes territorios en la Patagonia. Y eso ha pasado por procesos también de mediana y larga duración. Los voy a poner todos juntitos acá, así no me extiendo tanto. Por un lado, la presión exportadora de los recursos naturales, el aumento del extractivismo, que es un proceso continuo de la década del 90 en adelante. Solo por poner rápido un ejemplo, pensemos en la expansión del monocultivo de soja, que es el 50% de la superficie cultivable del país. Pero además, algo que nosotros a veces no le prestamos suficientemente atención y que realmente es, como decía Carrasco, Argentina es un laboratorio, la velocidad de los procesos, porque son procesos que en 10 años avanzaron a una velocidad de tanta intensidad en los territorios que, si bien no hubo reacciones en un primer momento, las reacciones empezaron a aparecer en los últimos años porque esa expansión voraz en el uso del territorio por mineras, por monocultivo, por agronegocios, por represas, etcétera, implica grandes conflictos locales por el acceso al agua, a la tierra, a los recursos. Y eso es lo que también produce las respuestas en términos de conflictos, que no se dan solo en las provincias de Argentina o en las zonas cordilleranas o en zonas alejadas, también se dan en las grandes ciudades. Y ahí hay un tercer elemento que tiene que ver con los procesos de expansión metropolitanas, con la expansión de un urbanismo flexible que deja muy librado al mercado inmobiliario, a las iniciativas privadas, la decisión de dónde construir en la ciudad y las grandes oportunidades de negocios para sectores, es el ejemplo de la ley de humedales, que pueden generarse entornos, amenities, condiciones ambientales muy favorables, pero a costa de externalizar costos ambientales para el conjunto de la sociedad. También es muy importante el tema de la activación de demandas en el campo jurídico, o sea, esas leyes y la existencia de amparos y el que tengamos estas dos constituciones tan modernas como son la Constitución Nacional y la de la Ciudad de Buenos Aires, también han significado que se haya incrementado la recurrencia de los ciudadanos a los tribunales. Ya sabemos que muchas veces eso no resuelve el conflicto, pero sí produce mayor difusión, permite más acceso a la información. Ejemplo típico es la causa Beatriz Mendoza, la causa del Riachuelo, que por supuesto ya sabemos que el Riachuelo no está mejor que hace 10 años, pero tenemos ahora sí un acceso muy importante a información a través de esa causa judicial. Y por último, los formatos de acción colectiva, la manera en que la gente protesta o reclama, o la forma en que se expresan estos conflictos, en los que hay, por un lado, formas de organización que reclaman por autonomía. Cuando uno hace entrevistas y hace trabajo de campo, las personas, los grupos, las personas, los ciudadanos que participan de las asambleas ciudadanas ambientales insisten mucho con esto, que la nominación ciudadana es más importante que la ambiental, que son actores que se empoderan en defensa de su territorio, pero además que reclaman por las autonomías para la defensa del territorio. Y esto va generando también un fortalecimiento de estos colectivos en el sentido de algo que planteaba recién el profesor Melé. Muchas veces hay una resistencia muy fuerte a no negociar, a no discutir, a no entrar en ningún tipo de conversación, acuerdo o diálogo con la parte que quiere imponer un proyecto o un mega emprendimiento, porque se sabe que ahí se pierde la fuerza está justamente en la autonomía, y este es un tema muy interesante para reflexionar en términos de conflicto y participación. Entonces, mi pregunta acá es,
¿De qué manera en Argentina, también se podría extender, aunque se me haría más larga la exposición a otros casos en América Latina, los conflictos ambientales generan puntos de inflexión en el debate público? Más allá de que muchas veces estos reclamos no sean oídos por los gobiernos, por las empresas, por los ministerios de medio ambiente, por los que tienen que tomar las decisiones, por los legisladores, cuando a veces las leyes avanzan, se traban y luego retroceden, ¿de qué manera esto entra en las discusiones cotidianas o en las discusiones de las formas de hacer política o en los formatos de acción colectiva? Y yo sostengo que que los conflictos permiten construir condiciones para que los discursos sean escuchados y transformados en decisiones políticas. O sea, el conflicto no es solo un momento negativo que es necesario abortar o cortar rápidamente, conflicto igual a problema, sino que es un espacio público intermedio que se abre en el cual algunos actores intentan hacer llegar su voz, intentan hacer escuchar sus reclamos y, lo más importante aquí en términos de debate público, muchas veces se generan condiciones para que se abran nuevos inventarios de problemas y soluciones. La deliberación que se da al calor de estas asambleas, de estos espacios públicos, muchas veces plantea, como dicen Calom, Lascun y Barthes, unos autores que en Francia estudian lo que se llaman foros híbridos, foros de discusión, como por ejemplo en el caso del enterramiento de los desechos radioactivos, son debates, en primer lugar, que dejan de ser exclusivamente técnicos, se vuelven sociotécnicos o sociopolíticos. Y en segundo lugar, son debates que abren inventarios de problemas que antes no se habían tomado en cuenta. Calom, Lascun y Barthes, por ejemplo, ponen el ejemplo de los desechos radioactivos cuando la gente dice, bueno, ustedes con el debate público me proponen enterrarlos, pero yo no sé si esta es la mejor solución. Quizás en 10 o 20 años se descubra una solución mejor y de qué manera esta decisión que se está tomando no es irreversible, de qué manera la vamos a poder revertir en el futuro. Entonces son discusiones muy interesantes de las que podemos aprender. Nosotros como cientistas sociales lo que intentamos, el esfuerzo que hacemos, es como poner en visibilidad estos debates y decirle a otros, muchas veces a mí me toca estar en espacios de discusión con ingenieros o con abogados o con otras disciplinas que a veces son más duras en el sentido de ver el conflicto como algo que hay que cerrar rápidamente. Y ahí como mi tarea es mostrar, miren que acá hay un inventario de problemas que ninguno de nosotros con la ciencia tenemos la solución. Respecto de ellos existen grandes incertidumbres. Está el problema de la irreversibilidad, podemos hacer cosas que después no tengan solución futura. Vale la pena escuchar lo que estos actores tienen para decirnos. Y ahí, bueno, ya tenemos 2 libros publicados sobre esto que se llaman Cartografías del conflicto ambiental en Argentina. Se pueden descargar gratuitamente del sitio online de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y para pensar en estos efectos sobre el debate público, yo sostengo que hay 3 interesantes que podemos analizar hoy o conversar hoy. El primero tiene que ver con eso que nosotros llamamos productividad, siguiendo los trabajos también del profesor Melé. La productividad, que suena raro porque parece productividad laboral o económica, es la idea de los efectos, de que como el conflicto es un sistema de actores, un espacio público intermedio, produce efectos de mediano y largo plazo. Pero produce efectos que podemos mensurar de alguna manera, no cuantificar, pero sí podemos constatar si hacemos trabajo de campo, si reunimos fuentes, si hacemos entrevistas, si analizamos. Y son efectos políticos, territoriales, sociales y jurídicos. Ahora voy a pasar a explicarlos. La segunda cuestión que tiene que ver con el título de esta mesa de conversación tiene que ver con el debate sobre los bienes comunes. Muchas veces en los conflictos aparece esa discusión. ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo que debería estar más allá del mercado y deberíamos proteger? Porque si se lo dejamos al mercado sabemos que nadie lo va a proteger y, como siempre decimos en los temas ambientales, están las generaciones futuras. ¿Quién piensa por las generaciones futuras? ¿Quién las protege? Y lo tercero tiene que ver con otros formatos de participación, mucho más agonísticos. Cuando digo agonísticos es la idea de que el conflicto no siempre tiene que llegar a una solución, quizás es un espacio donde se abren debates, eso decía una gran socióloga argentina, se llama Chantal Mouffe, la idea del conflicto como algo agonístico. Y también pensando en la participación desde el otro lado, desde los que reclaman,
¿Qué función tienen esos espacios de deliberación que aparecen en las asambleas, los foros, los grupos como en Buenos Aires que se llaman RRR, Riachuelo, Río de la Plata, Reconquista, y podría nombrar muchísimos más. Buenos Aires no se vende, todos los miro acá a María José Lubertino porque hay un montón de grupos en la ciudad que pelean mucho por el espacio público. Entonces, sobre las distintas productividades. Una cosa bastante constatable cuando hacemos investigación es que los conflictos tienen una productividad político-institucional. Digo dos rápidas porque no me quiero extender mucho. Una típica es que, y pasa mucho en un país como Argentina que tiene un sistema federal de gobierno, es que los conflictos pueden aparecer en el nivel local, pero después se manifiestan en el nivel regional, nacional, muchas veces transnacional, como fue en el caso de las pasteras o de las mineras. Pero eso produce desarreglos, desencuentros entre los niveles jurisdiccionales, entre las provincias y la nación, entre el municipio y la provincia. Y eso tiene un efecto. Muchas veces hay conflictos que encuentran una vía para hacerse públicos porque hay un gobierno local que decide desmarcarse porque ya no puede sostener en el territorio eso. Y otra productividad política es muchas veces cuando se llega a construir escenarios en los que se genera una nueva política de protección. El ejemplo de la ley de bosques sería un ejemplo, porque se generan esas zonificaciones territoriales. En el caso del Riachuelo, un ejemplo de productividad es la propia ACUMAR. No tendríamos autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo si antes no hubiera habido un conflicto ventilado en la justicia. La productividad territorial tiene que ver con cambios en cómo la gente empieza, o los vecinos o los ciudadanos que participan en los conflictos, a nombrar el territorio. Y muchas veces dicen, este lugar tenemos que protegerlo porque tiene una montaña como el Famatina, o porque tiene un humedal, o porque, como dicen los vecinos de la costa de Quilmes, esa costa no es un basural, es el elemento relictual de la selva paranaense. Y cuando los vecinos empiezan a decir estas cosas, están como redefiniendo el territorio con un nuevo lenguaje, pero además el territorio como algo que hay que proteger. La productividad social tiene que ver con aprendizajes, con saberes, con construcciones de conocimientos, cuando la gente hace sus propias investigaciones paralelas. Y la productividad jurídica tiene mucho que ver con si se actualizan las leyes. En Argentina está lleno de ejemplos de eso. Quienes estudian estos temas se asombran con lo que pasa en Argentina. Por ejemplo, la causa Beatriz Mendoza en la que intervino la Corte, toda se instrumentó en su declaración de competencia originaria a partir de una ley que no tenía existencia social, que era la Ley General del Ambiente, que ni siquiera estaba reglamentada. Se empezó a movilizar a partir del caso. Y eso pasa con muchas otras leyes y otros instrumentos jurídicos. No es que las leyes, como piensa el positivismo jurídico, existen porque sí, porque están publicadas en el boletín oficial. Empiezan a tener existencia cuando hay una movilización en pos de que se reglamente, que se actualicen. Y pasa mucho de eso con los conflictos ambientales. Sobre el tema de los bienes comunes. Hay una cosa muy importante que pasa en toda América Latina, que es esta discusión que plantean los conflictos respecto de un espacio común que hay que proteger. El agua como bien común y que no se puede privatizar. El agua vale más que el oro, como dicen los activistas de las mineras, antiminería. La idea de muchos vecinos hoy en la cuenca Matanza-Riachuelo que quieren ser desalojados de sus territorios por el argumento de que hay que generar espacio y dicen, este territorio no, porque nosotros fuimos villeros por los últimos 40 años y ese es un lugar del que no nos van a echar. Toda esa idea remite a este concepto muy antiguo que viene de la lengua inglesa antigua, que es el de los commons. Los commons eran espacios comunes afuera de las ciudades, previo a la Revolución Industrial, donde la gente podía cultivar, tomar cosas, pero no era de propiedad privada, no era de nadie. Lo común es común porque es colectivo, no le pertenece a nadie individualmente. A partir de que alguien declara la propiedad individual, deja de ser colectivo. Entonces hay que protegerlo como colectivo. Y eso aparece mucho en los debates de los conflictos ambientales y aparece mucho como debate sobre políticas de conocimiento. Cómo construir conocimiento para proteger esos espacios, qué deberíamos saber sobre los humedales o sobre la biodiversidad o sobre los riesgos respecto de las inundaciones, que si no protegemos, por ejemplo, los humedales, vamos a tener más inundaciones, etcétera, etcétera. Y ahí aparecen lenguajes para nombrar lo común. Hay un economista ambiental catalán, uno de los padres de la ecología política, que se llama Joan Martínez Alier, que ya tiene una investigación muy larga sobre justicia ambiental en todo el mundo. Y lo que ellos han descubierto, y es muy interesante, se ve chiquito, no importa, es la cantidad de conceptos que han sido acuñados por los movimientos de justicia ambiental o que encabezan conflictos ambientales para nombrar
lo común o para resistirse al acercamiento de lo común. Por ejemplo, en Estados Unidos, como toda la expansión de actividades peligrosas en áreas donde viven comunidades afroamericanas, ellos hablan de racismo ambiental. En Brasil, toda la pelea en contra de la reforestación con pinos, hablan de desiertos verdes. Todo el movimiento de la vía campesina habla de soberanía alimentaria y discute mucho con los organismos que hablan de seguridad alimentaria. Justicia hídrica, que es toda una red en contra de las represas en América Latina. Ogonizar, yasunizar, dejar el petróleo bajo tierra, toda la pelea por el yasuní en Ecuador. En Argentina no aparece, pero está chiquitito abajo, el pueblos fumigados. No existe esa definición en ninguna parte del mundo. Entonces eso muestra que también, además de proteger los bienes comunes y además de producir un conocimiento, los conflictos ambientales también producen nuevos lenguajes, nuevas formas de nombrar. Más aún, y eso está en los textos de Martínez Alier y yo he empezado a retomarlo, hasta los académicos tenemos que retomar esos conceptos. Hay una cosa de doble vía, de migración de muchos conceptos que vienen de las organizaciones territoriales. Y respecto de la participación, esta idea que hablaba antes de la forma agonística de entender el conflicto, hay sí una marcada, respecto de lo que planteaba antes el profesor Melé, una marcada desconfianza hacia los mecanismos de participación. Hay, por ejemplo, Gualeguaychú, todo el conflicto de las pasteras pudo durar el tiempo que duró por múltiples razones, pero una de las razones fue la resistencia sistemática a no querer conversar con las pasteras ni con ningún mecanismo de negociación. Por dos razones. Primero, porque se sabe que se pierde fuerza en la protesta. Pero la segunda es porque muchas veces la manera que tienen empresas y gobiernos de encarar esto es bastante torpe en el sentido de pensar que la participación solo tiene que servir para aplastar el conflicto. Y no se generan condiciones para que las partes en conflicto puedan definir sus posiciones. Se parte de la idea de que resolver el conflicto es hacer lo que quiere hacer la parte más fuerte, cuando en realidad eso no lo resuelve, eso lo refuerza. Entonces ahí también hay mucho para deliberar en términos de participación. Finalmente, y estando aquí en el Senado y hablando de conflictos, participación y política, ¿son los conflictos ambientales en Argentina desestabilizadores para el sistema político y para las políticas públicas? Yo creo que sí, por algo tenemos hay tanta dificultad para que estos temas entren en la agenda ambiental. Por eso tenemos una política ambiental tan débil, por eso cada vez que desde el legislativo se impulsan leyes terminan a veces en vías muertas. Y eso tiene que ver porque cuando hablamos de cuestiones ambientales hablamos de derechos desestabilizadores, hablamos de proteger el agua, el ambiente, las generaciones futuras, hablamos de desmercantilizar decisiones sobre recursos comunes y eso requiere de cambios estructurales. No alcanza con una política que diga, bueno, ahora voy a poner medidores de agua o mañana voy a controlar a las industrias como en el caso del riachuelo. Yo que he trabajado mucho el caso del riachuelo es el ejemplo típico de cómo el riachuelo es un derecho desestabilizador, porque implica pensar en su conjunto el derecho a la ciudad, cómo ha sido la segregación urbana y cómo esa segregación urbana dio lugar a que algunos sean los perdedores en ese reparto de riesgos ambientales tan desigual que hay del otro lado del riachuelo respecto de las poblaciones que viven en el conurbano. También son desestabilizadores porque los debates de las asambleas y de los conflictos ambientales plantean el tema de la justicia ambiental y la justicia ambiental es más que la ley o la aplicación de la ley. La justicia ambiental, como dice Barry Commoner, no trata de estilos de vida saludable o de botellas recicladas, sino de la vieja moneda de la justicia social. Entonces, ¿cómo se escribe esa historia que conecte la justicia social y ambiental? Y bueno, y por este tema que ya planteé, ¿por qué es desestabilizador? Porque en estos espacios de los conflictos ambientales hay grandes laboratorios de ejercicios de ciudadanía, de por qué los ciudadanos deberían solo opinar cuando hay elecciones, cuando tienen que votar, y por qué no existen otros ámbitos de consulta, de participación, de información. En síntesis, las acciones colectivas en defensa de la justicia ambiental son expresiones del ejercicio de la autonomía pública, individual y colectiva y crean nuevos saberes para la resolución de problemas comunes. Muchas gracias. Senador, ¿usted va a hacer uso de la palabra? Bueno,
Muchas gracias, profesor Merlé, y muchas gracias, doctora Merlisky. Dos exposiciones muy importantes, sobre todo para la Argentina. Esta cuestión de la reglamentación o el avance sobre mecanismos que aseguren amplios debates democráticos frente a los grandes conflictos y la participación ciudadana, para mí ha sido muy revelador. Acá estamos lejos de haber analizado o tener una estructura que canaliza o asegura los pasos del debate. En algunos temas, acá se exige la audiencia pública, pero son audiencias dibujadas. No digo todas, pero por ejemplo, nosotros hemos tenido un debate muy importante el año pasado, cuando se produjo lo que se llamó el tarifazo. Acá hubo un aumento de la tarifa del gas y después de electricidad, etcétera, que llegó a casos que eran el 400, el 500, el 600%, provocó una verdadera conmoción. Se habían salteado la audiencia pública, que está marcada en la reglamentación de la ley de gas. Terció la Corte Suprema y exigió la audiencia. Eso dio una sensación de calma en el conflicto. Pero la teatralidad de la audiencia fue una farsa barata. No se enoje nadie, seguramente de los que me escuchan, pero la verdad, se le tomó el pelo a todos los participantes. La audiencia transmitida por todos los canales y en continuidad, digamos, como están transmitiendo, la audiencia consistía en que cada uno de los que se anotaron debidamente y acreditados debidamente hablaba con un máximo de 5 minutos. Y durante 2 jornadas transcurrieron cerca de 300 participantes, cada uno cual cotorra habló los 5 minutos y nadie les contestó. Nadie contestó nada, pero en una Argentina donde el poder económico muy intrincado con el poder mediático, lo que quedó es que la audiencia se hizo y fue una expresión de democracia participativa. Voy a dar un ejemplo reciente de este año. No, es interesante esto cuando uno lee las grandes obras, cuando hay una inversión de más de 300 millones de euros, hay que hacer un debate, ¿no? Ay. Acá, por ejemplo, se pactaron la construcción de 2 represas hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz, que es la provincia originaria de los Kirchner. Esas represas son una barbaridad bajo 3 o 4 puntos de vista. Son una barbaridad ambiental, son una barbaridad económica porque detrás de eso es una causa impregnada de corrupción y de sobreprecio, y que por la misma inversión se podría generar un 50 más de energía si eso se invirtiera en las energías eólicas. Pero además estas convocatorias están plagadas de mentiras. Y esto es grave porque la Argentina, que parece un país muy informado, y seguramente es de los más informados de América Latina, porque basta recorrer América Latina y darse cuenta, cuánta información tenemos en la Argentina. No, pero es un horror esto. Es un horror porque, bajo el punto de vista económico, las represas hidroeléctricas son un verdadero disparate. Bajo el punto de vista industrial no participa casi en nada la industria nacional. La industria nacional construyó las grandes turbinas de la represa hidroeléctrica de Yacyretá, mucho mayores que las de
las de Santa Cruz, es decir, que las capacidades las tuvo y las tiene si hay decisión política. Y por último, el tema de la mano de obra y del trabajo. Estas represas se hacen en la órbita de acuerdos generales y estratégicos con China, donde Argentina compra llave en mano casi todo lo que trae de China. Para que nos quede claro, el comercio con China representa que el 90% de lo que nosotros exportamos son materias primas, de lo que exportamos, y el 90% de lo que importamos de China son productos manufacturados e industriales. Nosotros tuvimos una industria ferroviaria muy importante, la más importante del hemisferio sur. Acá se construían locomotoras y vagones a vapor y diésel, y exportábamos. Se construía todo, desde rieles, todo se construía. Hoy ha quedado casi nada, pero en lugar de pensar en la reconstrucción del transporte público, que el ferrocarril es el medio de transporte terrestre que aún en el siglo XXI no hay ningún otro transporte que le gane, por lo menos en la larga distancia, porque es el menos contaminante, porque en la larga distancia es el más económico y es el que menos accidentes tiene. Y la cuarta razón es porque el ferrocarril, entre todos los medios de transporte terrestre, es el que más puede asegurar el mantenimiento de un servicio regular en las peores condiciones climáticas. Bueno, después de hemos desarrollado debates hace 10, 15 años sobre esto, y hoy la Argentina ha optado, ha reafirmado el modelo del transporte automotor, la autorruta, el camión y el autobús. Los únicos proyectos de reconstrucción ferroviaria, Argentina llegó a tener 52.000 kilómetros de red ferroviaria. Después la fue achicando y en el momento de la privatización tenía 37.000 kilómetros de red. Hoy le quedan 14.000. Lo único que ha previsto este gobierno es asegurar el servicio de Buenos Aires-Mar del Plata, para que se pueda ir a veranear, y Buenos Aires-Rosario, es decir, la pampa húmeda. Ni el ferrocarril, ni la extensión a Córdoba, ni la extensión a Mendoza, ni el ferrocarril mesopotámico de Buenos Aires-Posadas. Bueno, ahora, yo decía las dos represas hidroeléctricas. Esto da la idea de la cultura de la hipocresía, en el cual es muy difícil que nos ganen. ¿Por qué digo cultura de la hipocresía? Porque se convocó a una audiencia pública. Reclamamos una audiencia pública. Las organizaciones ambientales reclamaron una audiencia pública para aprobar el proyecto de la construcción de las dos represas hidroeléctricas de Santa Cruz. El informe ambiental lo había hecho una consultora privada, cuyo director terminó siendo el secretario de Recursos Hidráulicos del actual gobierno. ¿Me entiendes? Que aprobó su propio informe. Con Enrique Viale lo denunciamos penalmente y la fiscal, no, esto es bueno, la fiscal nos dio la razón. Pidió al juez que intervenga. ¿Y el presidente de la Nación qué hizo? Bueno, no, de todas maneras, la vamos a hacer la obra. Así. Sin ningún informe de impacto ambiental y sin haber resuelto ninguno de los cuestionamientos de una gran audiencia pública donde la inmensa mayoría de las asociaciones ambientales que participaron la destrozaron al proyecto, lo destrozaron, porque es una barbaridad ese proyecto. Y económicamente es una estafa a la nación, porque además del precio de las represas, que está inflado corruptamente, hay que gastar un 50% más para extender la red de transmisión eléctrica,
Porque para conectar esa electricidad en el sur de la Argentina a la red nacional hay que invertir otros 2.000 y pico de millones de dólares. ¿Me entiendes? Bueno, son cosas que no se pueden creer, pero ahora, ¿cómo se hacen estas cosas? Y porque a pesar del derecho a a pesar de que funciona la libertad de prensa, funciona a medias, es una enorme ficción, porque no tienes dónde expresarte. No, usted tiene las redes, sí, por cierto tenemos las redes, pero el sistema comunicacional argentino es absolutamente unitario y concentrado. Las radios transmiten en cadena desde la capital federal y llegan a todas las grandes capitales de la República, las 5, 6, 7 radios que son cadenas de series. Y los diarios pertenecen a los mismos grupos, porque acá no funciona aquello que funciona en Estados Unidos, en ciertos estados y en Europa, que tú no puedes tener un canal de televisión, un diario y una radio abierta y una radio de frecuencia modulada. Si tenés un conflicto con la hija del dueño de esto, te tenés que cambiar de país, hermano. Eso me dijeron un día. ¿Me entiendes? Esto es un muerto civil, no tenés espacio en ninguna parte. Entonces, hay todos estos temas, de ninguna manera, es una tragedia la Argentina. Estamos a 4 días de que se vote y no he escuchado a un solo candidato de todas las fuerzas políticas hablar de las 2 catástrofes que amenazan a la humanidad. Acá hay 2 catástrofes que amenazan a la humanidad. Y no las queremos asumir por miedo, porque es mejor no hacernos cargo de esto, porque tengo muy complicada mi vida. ¿Me entiendes? Tengo muy complicada mi vida. Yo tengo 2, 3 trabajos, tengo mi hijo. ¿Me entiendes? Entonces, hay temas, esto de la conflictividad. Por supuesto, acá nada funciona si no se asume el conflicto y se lo transforma en un hecho público. Eso es una premisa. Por eso la Argentina inventó el corte de la vía pública, el piquete. ¡Qué barbaridad! Esto es pobres contra pobres, yo tengo que ir a trabajar. Pero acá no funciona nada. La única manera en conseguir que tu conflicto se transforme en un hecho público por la indignación que provoca o por los perjuicios que provoca. Y por lo tanto, como se transforma en un hecho público, suenan los timbres en los despachos de los ministros y están obligados a encontrar alguna solución. Porque el estilo nacional, estimado profesor, vos sabés que es el ecón, ¿no? Hacerse el boludo. Ese es el estilo nacional de gobernar en la Argentina. Hacerse el boludo significa o tirar la pelota fuera de la cancha, paro el juego. Y voy ganando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. A eso le respondieron las organizaciones sociales, que en eso hay que sacar el sombrero en la Argentina, el desarrollo extraordinario, casi único en América Latina, de esta conciencia, que el espacio público, no, ustedes no quieren, ustedes gobierno niegan el conflicto, estamos en conflicto, nosotros somos las víctimas, y además me niegan de que lo hagamos público. Ah, no, yo voy a ocupar el espacio público, te va a costar caro, y si querés liberar el espacio público, tendrás que reprimir, te va a costar más caro. ¿Me entiendes lo que digo? Entonces, nosotros hemos visto este año de manera extraordinaria, la verdad, acá se han visto en la ciudad de Buenos Aires manifestaciones, pero extraordinarias. Los maestros, la salud, ese porcentaje enorme de trabajadores que no tienen, los femicidios, los derechos de la mujer. En ese sentido, nosotros tenemos una evolución extraordinaria en el sentido de que los grandes conflictos cuando estallan
arrastra multitudes muy, muy grandes. El otra cuestión a analizar es si toda esa efervescencia, cómo se canaliza luego. Digo todo esto porque acá hubo movilizaciones extraordinarias en la Argentina que posibilitaron que el Congreso de la Nación votara la ley de protección de los glaciares. Pero al día siguiente, cada una de las provincias sacó una ley propia. No, va a ganar la Nación porque es una ley de presupuestos mínimos. Sí, pero yo te gano 4 o 5 años. ¿Me entiendes cómo es el asunto? Entonces, igualmente la ley de protección de los bosques, han seguido arrasando los bosques, pito catalana la ley de protección pública, porque además no vamos, nosotros provincias, no vamos a permitir que la Nación se meta en nuestros territorios. Acá hay un conflicto grande entre nación y provincia porque se ha degradado la relación entre nación y provincia. Hay que decirlo, la nación, hoy la Argentina, que dice su constitución que es una república representativa y federal, no es una república federal, nada. Esto está dibujado, sinceramente. Este es muy unitaria, muy unitario. La justicia federal está absolutamente digitada por el Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo, los servicios de inteligencia, todo eso funcionan y manejan a la mayor parte de los jueces y fiscales federales. No me mires asustado. Esta es la cotidianidad nuestra. Es la cotidianidad nuestra. Nosotros hemos aprendido la cultura de saltar el bache o saltar la mordida artera que te espera donde pones el pie. Entonces, ya venimos con esa gimnasia. Entonces, grandes movilizaciones, hay un fuerte desarrollo del movimiento social que es difícil luego canalizarlo dentro de los poderes. El año pasado esta Cámara votó la ley de protección de humedales, una ley nuestra que tuvimos muchísimos debates, salió con algún mordisco, pero el 80% de la ley es muy buena. Y la pararon en diputados. Se votó por unanimidad la ley de reconstrucción de la marina mercante y la industria fluvial, la industria naval. Un país gran productor de materias primas, tenía la tercera flota fluvial del continente, no tiene nada. Está parada, por unanimidad se votó acá en noviembre, está parada en diputados. Entonces, el seguimiento es difícil. Acá la burbuja hierve, el agua hierve, se rebasa y hacemos una gran cosa, pero el seguimiento es muy débil. Y cómo se transforma eso no siempre es bueno. Todavía la cultura del consenso social, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? ¿Qué nos estás hablando? No, el principio precautorio, ¿qué es eso? Y está de una de las primeras cumbres, creo que fue la de Río, que sacó hace 20 años, 30 años, qué sé. Bueno, entonces, en la COP21, Argentina firmó la reducción. Y hizo toda la teatralidad en eso, muy difícil ganarnos. No, acá, maestros de la teatralidad, de los buenos modales, los dirigentes políticos que hacen carrera son grandes actrices o grandes actores. Si hay que llorar, se llora, si hay que enojarse, se enojan. Mienten de manera extraordinaria porque la verdad, son grandes comediantes. Yo no puedo demostrar todo esto que digo. Lo pueden demostrar todos, no es que yo soy. Lo conozco, lo conocen todos, pero nos hemos habituado a vivir en la impostura, a vivir en la farsa, a vivir en el engaño, el embuste, cultura del embuste. Pero así estamos.
acá los grandes temas nacionales, a 5 días de la elección o 4, no están en el debate público. ¿Sabe por qué? Porque los grupos de encuestas, los grupos estos. Claro, todo esto, esto no es interesante, esto no sale. Entonces, ¿qué es lo que quiere y siente la gente? Entonces, los dirigentes políticos van detrás de lo que los medios le han inculcado como prioridad y como necesidad. Es una cosa terrible. Los grandes temas no se debaten. No se debate el tema del transporte en la Argentina. Esto es una monstruosidad. Es una monstruosidad que todo está previsto. Se firmó la COP21, pero todo está previsto para 2 o 3 monstruosidades. La primera, dar más impulso a las energías fósiles. Argentina produce el 90% de la energía con energías fósiles. Dar prioridad al transporte a carburación. Cuando los grandes países y Europa se prepara a dejar de fabricar los automóviles a combustión, ¿de qué me estás hablando? Entonces, es una farsa esto. Acá se ha impuesto la idea, en la dirigencia, venía ya de los Kirchner y de Cristina Kirchner, que nosotros somos la Arabia Saudita de la América del Sur. No, créame. Vaca muerta, créame. Somos la Arabia Saudita, tenemos la mina de oro, la quimera del oro. Una mentira, una enorme mentira que le ha costado a la Argentina subir el precio del gas y del petróleo al nivel más caro del mundo. En el gas, la Argentina, productor de gas, tiene el precio interno más caro, Patriz, más caro del mundo. Más caro que el de cualquier país europeo que no tiene gas. Por supuesto, más caro de Estados Unidos. Estados Unidos hoy paga 2.50, 2.60 el millón de BTU y Argentina está en 5.20. Y lo quieren llevar a 7.50 para el año 19. Con esa concepción, Argentina termina siendo un país inviable. Acá no vienen las inversiones porque la Argentina, bajo el punto de vista productivo, resulta inviable, tiene la energía más cara del continente. La energía además es un disparador de la inflación. Pero la idea es el fracking. Y el fracking, es decir, la minería invertida, es decir, en lugar de que la explosión esté en altura, está en profundidad. En Argentina, el shale gas y el shale oil está a 3.000 metros de profundidad. No está a 500 como en Estados Unidos. En consecuencia, es una energía carísima sacarla. No es factible si no tienes en 7.50 o 7 el millón de BTU y en 80, 85 dólares el precio del barril. Argentina paga el barril de petróleo más caro del mundo. Y entonces, ¿qué hacen hoy las petroleras? Les liberaron la importación y le liberaron el precio. Importan el petróleo, que está un 15-20% más barato, importándolo que produciéndolo, y cierran los pozos de petróleo. Ahora, este tema, no hay nadie que lo discuta en la campaña electoral. Pero usted es un provocador, profesor, ¿cómo viene con estos temas? ¿Me entiende? En fin, no, podríamos hablar horas de todo esto. Por cierto que no hay posibilidad, nosotros creemos en la democracia de hondos contenidos sociales y participativa. Sin movilización y participación de la sociedad no se vota casi nada. Digo casi porque algunas cosas se votan. ¿Me entiendes lo que digo? No, entonces,
Esto los argentinos lo hemos entendido. Por supuesto que todo eso, acá hay una cultura de la movilización y de la protesta popular que cuesta mucho llevarla, porque hay que ver lo que es traer de lejos del conurbano, movilizar familias y acampar en el centro de la ciudad. Esto equivale, es como si tú en los Champs-Élysées cortas los Champs-Élysées y acampas. Haces un campamento. Más difícil. No, pero esto sucede. La única posibilidad de que no suceda va a ser un encontronazo violento muy fuerte. Ya empezaron algunos. Pero Argentina tuvo esos encontronazos. Lo tuvo el 19 y 20 de diciembre. 37 muertos. Y al día siguiente se fue en helicóptero el presidente. ¿Entiendes? Es decir, se puede reprimir, pero este pueblo no lo aguanta. Este pueblo no lo aguanta. Esto es real. Entonces, ¿qué va a suceder si se reafirma esta vía y esta tendencia, habiéndonos anunciado que el ajuste en serio viene después del 22? Bueno, senador, abrimos un espacio para preguntas. Los que quieran hacer alguna pregunta, levanten la mano y le pasamos el micrófono. Bueno, muchísimas gracias por la exposición a los invitados y al senador Solanas por abrir este espacio de participación y organizar este intercambio. Para levantar un poco el ánimo después del 22, más allá de lo que suceda, vamos a seguir acá discutiendo y tratando de mover la participación y de cambiar las cosas. Así que me parece interesante los disparadores que ustedes plantearon. Por un lado, en relación a tu presentación, creo que sería interesante pensar en mecanismos institucionales a través de la legislación. Nosotros tenemos solamente esta ley de obra pública que tenía previstas las audiencias y que nunca se había cumplido, y fue un logro de la sociedad civil, judicializándolo, lograr que en el caso de las represas se forzara esta audiencia pública. Pero también tenemos que recordar que en materia ambiental la competencia, la jurisdicción es en principio de cada una de las provincias. Este fue un caso excepcional porque era una obra pública nacional y la Corte decidió que se hiciera aquí, pero en realidad tendríamos que tener 24 leyes en cada una de las provincias que impulsaran las audiencias públicas y la participación. Pero igual que lo plantea Pino, nosotros, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos las audiencias públicas previstas en la Constitución del 96, tenemos una ley de audiencias públicas, pero como él lo planteó en los casos de usuario y consumidor, creo que somos acá varios compañeros de distintas organizaciones que debemos haber participado de las 200 audiencias públicas que se dieron en la ciudad por temas de extractivismo urbano, y en algunos casos muy excepcionales se logra torcer el rumbo y sacan algo de la depredación o se modifica alguna norma, pero si hacemos una estadística, creo que de manera creciente y vertiginosa en esta voracidad que vos describías, se aumentó la cantidad de hechos de extractivismo y la profundidad, la velocidad, la profundidad, la extensión, la frecuencia y las pérdidas, digamos, los casos en los que perdemos a pesar de audiencias multitudinarias en contra. Yo fui constituyente de la ciudad y debatimos mucho el hecho de que las audiencias no sean vinculantes, pero si hoy volviera 30 años después a ser constituyente, sin duda pondría que las audiencias sean vinculantes, porque aún a riesgo de que puede haber desconocimientos técnicos de alguna cuestión que el bien común pudiera llevar al gobierno,
creo que la mayoría tiene más derecho a equivocarse que lo que vemos que pasa con las autoridades. Entonces, primera pregunta, si hay o ustedes conocen algunos antecedentes de vincularidad, o sea, de obligatoriedad del resultado de las audiencias o de lo que la participación ciudadana, digamos, formas que lleven a una participación más directa. Otro caso que quiero citar es el de la banca del vecino, que es otro mecanismo que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que lo consagramos, no se logró consagrar por Constitución, pero sí por ley, pero la legislatura de la ciudad lo incumple. Entonces se hizo un amparo para lograr que se cumpliera y la legislatura, a pesar del amparo, lo que hace es lo reglamenta de una manera que lo burla, digamos, termina distorsionando el instrumento. De esos ejemplos hay millones, pero básicamente la otra pregunta que quiero hacer es más de carácter conceptual y es, nosotros vemos que entra en crisis la democracia representativa, porque en realidad el tema ambiental lleva el conflicto a un punto en que contra los que luchamos no son las empresas exclusivamente, son nuestros propios representantes. Entonces, la sociedad se autoorganiza en defensa frente a los representantes que toman decisiones políticas, en políticas públicas y legislativas que conspiran contra los comunes, el ambiente y ya te diría la salud en muchos casos del conjunto de la población. O sea, son dos preguntas. Y la última, quiero volver al tema del principio precautorio, porque si esto es grave en casos comprobados, el otro tema complejo es si no logramos que a veces funcione el principio precautorio ni en sede judicial, ni que hablar en el marco de las audiencias públicas, donde es muy difícil poner en debate las distintas corrientes de pensamiento científico en relación a un tema. Entonces, la única manera de sellar un debate disparatado es o el principio precautorio o la defensa del derecho de las futuras generaciones, que también en ese sentido me parece interesante las experiencias latinoamericanas de crear un defensor de la naturaleza o de las futuras generaciones. Me parece que por ahí tal vez, pero bueno, ahí después viene el conflicto de quién es ese sujeto que va a defender eso, a quién responde, cómo se nombra. ¿No será que terminamos entrampados en que va a ser un defensor puesto por el poder político que termina legitimando lo que queríamos discutir, ¿no? Así que bueno, dejo ahí. Gracias. Hacemos varias preguntas y... Para acá, ¿me habían pedido la palabra? Hola, sí, buenas tardes. Bueno, gracias al senador Solanas siempre por generar estos espacios de estos temas que son muy difíciles de instalar en la agenda política, en un día muy difícil para todos, me parece. Una tarde muy de noticias demasiado devastadoras. Así que lo que le quería consultar con mucha envidia a Patrick sobre el tema de la Comisión de Debate Público, porque acá los debates públicos han sido prácticamente arrancados por la presión de las poblaciones. Y esto lo vimos mucho en la ley de humedales, en el proceso de la ley de humedales acá, donde prácticamente las poblaciones son las que están presionando de manera permanente, con muchísimo esfuerzo personal de personas de a pie, digamos, que están haciendo un enorme esfuerzo por intentar meter estas cuestiones que son esenciales, que no son cuestiones apenas ni académicas ni de ningún debate teórico, sino que afectan la vida cotidiana prácticamente de las poblaciones, tanto en la cordillera, en los pueblos fumigados. Son cuestiones de vida o muerte para las poblaciones, por eso están en ese estado de movilización, no es que es una disyuntiva, ¿no? ¿Cómo se genera esa comisión de debate público en un estado como el francés tan diferente al nuestro, obviamente?
Y bueno, y ojalá que logremos consolidar vías institucionales para la participación que son, de hecho, arrancadas por pedidos, digamos, y presiones y movilizaciones incesantes desde abajo hacia las instituciones. Sí, buenas tardes. Una pregunta y reflexión a la doctora, ¿no? En esta posición agonista, como expresaba, ¿eso está pensado y direccionado desde, digamos, del debate académico o vos crees que eso está planteado en las distintas asambleas o en los distintos colectivos, digamos, de lucha? Porque me genera una inquietud, una duda, ¿cuál sería la productividad, utilizando la palabra de la planilla que vos has presentado, y el riesgo que generaría, entendiendo que ya solamente por discutir y solamente por plantearlo, ya esa visibilización es buena? Pero si en el destino final, el objetivo final en cuanto a conflicto socioambiental no está planteado en términos de poder, en términos de modificación de esa reglamentación, de ese derecho, de esa ley, ¿no estaría como debilitando un nivel de lucha importante como para poder conseguir ese objetivo? ¿Se entendió la pregunta? Vamos ahí, si no los vamos a marear. ¿Quién quiere contestar primero? No sé. Bueno, si quiere, nada más, bueno, para contestar a la pregunta más directa sobre cómo se genera la Comisión Nacional de Debate Público, como intenté decirle, es el resultado de un conflicto. De hecho, es el momento en el cual los otros procedimientos están totalmente paralizados, en lo cual se ve que hay un proyecto de tren, todo el mundo dice está bien hacer un tren, pero no se logra buscar dónde hacer pasar este tren. Entonces ahí se piensa también que se puede plantear otra forma el hecho de debatir sobre el tema. Pero eso me lleva también a decir que todos los conflictos del cual hablamos no son de conflictos que se pueden calificar de extractivismo o de extractivismo urbano. En particular este caso, todo el mundo estaba en favor de hacer un tren y de hacer un tren rápido en esta época. El problema era saber dónde hacerlo pasar. Y no es igual el debate sobre un proyecto que unos dicen que es un proyecto sí o no, es decir, o se hace o no se hace, que muchos otros conflictos que hay en la ciudad, es que cómo hacerlo, cómo hacer, a dónde hacer pasar un metro, si todo el mundo está de acuerdo, tener otra línea de metro, dónde ponerla. Puede haber conflictos muy importantes sobre este tema y el problema no es sí o no, es hacer cómo hacerlo y cómo lograr abrir un espacio de debate y con quién sobre las condiciones de factibilidad para hacer este tipo de obras o no, si no se quiere hacer. Entonces yo creo que en los conflictos hay muchos tipos de conflictos. Hay unos y más que son del lado de que se pueden hablar de extractivismo urbano, otros en la ciudad que no se pueden llamar extractivismo urbano, a lo mejor, pero que son proyectos en los cuales pueden haber opiniones diferentes adentro de la propia sociedad civil sobre qué hacer con elementos comunes o cómo proteger o no. Hasta dónde hacer una ley de protección del patrimonio histórico. Eso no es un debate sí o no. Hasta dónde hacer una ley de protección del patrimonio natural, hasta dónde proteger o no, no es sí o no. Es cómo poner en una ciudad un debate sobre qué es en un momento dado, en esta ciudad concreta, la política ambiental o la política patrimonial. Y eso, obviamente, a lo mejor no arregla todos los problemas, pero ahí para eso se necesita generar espacios de debates. Sobre la obligatoriedad de las audiencias públicas, yo puedo contestar un poco la misma cosa. Es decir, ¿quién dice, y usted también respondió de una forma, es decir, ¿quién dice cómo se mide el papel de cada opinión? ¿Y quién dice cómo medir el papel de representante de las generaciones futuras frente al papel de los vecinos que están hoy? Y frente a la gente que hoy en la ciudad no tiene casa, por ejemplo, pero que está practicando los espacios públicos. ¿Cómo ponderar
el papel de los ciertos grupos. El problema no es solamente abrir espacios de participación y pensar que de esos espacios de participación alguien con un buen sentido puede decir, bueno, la gente está en favor o en contra. Es decir, creo que es mucho más complicado de eso, si se abre un espacio de participación, decir qué es lo que concluye el debate. Por eso, y no sé si es lo mejor que hay que hacer, pero en todo caso la Comisión del Debate Público o otros tipos de instancias de ese tipo no son totalmente vinculantes porque su objetivo es abrir el debate, hacer permitir a todas las opiniones de expresarse y llegar hacia conclusiones. Entonces, lo que es vinculante y lo que es obligatorio es que las autoridades tienen que contestar algo y tienen que mostrar que tomaron en cuenta las opiniones y entrar en una discusión. Lo creo que es muy interesante. Lo que a veces no arregla todos los problemas, pero que permite que en un momento dado, lo cual hubo un debate. Entonces, no creo que el problema sí es el problema de la decisión, cómo se construye la decisión pública, cómo se construye la decisión colectiva sobre qué hacer con bienes colectivos. Pero no es tan fácil decir abrimos un espacio y las conclusiones para eso va a ser obligatorio. Otro tema del cual no tuvimos tiempo de hablar aquí, pero que me hace muy importante en el tema de la participación, es cómo se define el espacio de la gente con quien se va a discutir. En nuestro trabajo de investigación con colegas estamos planteando esta disyuntiva en términos de que para negociar o para discutir o para tener un diálogo dialógico se necesita cerrar el espacio del debate. No es cierto que una audiencia pública en la cual cada 5 minutos viene una persona diferente se puede lograr algo como un acuerdo, una negociación o algún aprendizaje. Para que se pueda haber negociación, aprendizaje, deliberación, inclusive pactos, porque muchas de las decisiones urbanas pueden llegar a pactos entre grupos movilizados de la sociedad civil o entre grupos de partidos políticos o de personas se necesita cerrar el espacio de debate. Pero es muy complicado cerrar un espacio de debate cuando se quiere hablar de estos elementos de debate público. Y hay muchos casos en los cuales cuando se cierra un espacio de debate y se debate con los opositores, por ejemplo, en proyecto, se llega a lo mejor a un acuerdo. Pero cuando este acuerdo sale, hay otra gente que puede salir de fuera y decir, yo no estaba en esta mesa y este acuerdo a mí no me... Entonces, eso no es mala participación o buena participación, es una disyuntiva de todos los procesos de participación. Y bueno, aquí lo voy a dejar. Sí, sobre las 3 preguntas sobre si las audiencias públicas deberían ser o no vinculantes. Yo creo que el problema frente al que estamos, que lo planteó también de manera muy elocuente Pino, es que hemos llegado a un punto en que se han descaracterizado esos espacios de participación. Entonces tenemos una gran insatisfacción porque en realidad no cumple con las reglas mínimas que harían que fueran participativos. Entonces, más allá de si son vinculantes o no, el problema es la calidad de esos espacios, cómo se construyen, cómo se define la regla, cómo se toma en cuenta la palabra de los que ahí participan, porque lo que queda es como un poco lo que explicaba Pino. Las palabras se las lleva el viento, no hay ningún registro de eso y no hay, como decía el profesor Melé, una respuesta oficial y oficiosa de la respuesta es esta frente al cuestionamiento de que es insustentable el proyecto o el financiamiento no alcanza, etc. Respecto de las tensiones entre la acción pública ambiental y la democracia representativa, es una pregunta que nos hacemos mucho en el proyecto, es muy válida, muy interesante, porque es cierto que estos ciudadanos terminan cuestionando la forma en que se toman las decisiones mediadas por unos representantes que no parecen representar el interés común, ¿no? No tengo una respuesta definitiva para eso. Yo sí sé, estudiando algunos conflictos, es que esos conflictos que sí logran influencia en el nivel nacional desestabilizan el juego de la democracia representativa. Hay un momento en que esos actores se tienen que sentar a negociar con los actores que protestan y eso cambia un poco los resultados del diferendo. Y sobre el principio precautorio, hay unos autores de los temas de la ciencia y de la... María José, sobre el principio precautorio, yo siempre recomiendo mucho a Funk Tobit y Ravets, la idea de la ciencia
posnormal. Ellos hasta discuten que lo precautorio resuelva todo, lo ven como una forma muy correctiva de los modelos más normativos de la ciencia. Ellos proponen una visión utópica que es la participación extendida, que sería una mesa donde participen todos independiente de su condición de técnicos o de impulsores del proyecto y donde tengan la capacidad de participar en la definición del problema. O sea, antes de proponer algo tiene que haber una definición clara del problema, porque hasta que no cambiemos la definición del problema no van a cambiar la forma en que planteamos las opciones, ¿no? Pero es bastante utópico. Y sobre tu pregunta, cuando yo digo la función agonística del conflicto, quiero ir más lejos, quiero ir a cómo pensamos en las ciencias sociales, en general, mayoritariamente el conflicto, que es como un elemento constitutivo de las relaciones sociales. No podemos pensar en una sociedad dividida en clases, con propietarios y no propietarios, rentistas, no rentistas, pueblos originarios, campesinos, gente, que el conflicto en un día se va a terminar. El conflicto es consustancial a las relaciones sociales. Entender eso nos ayuda a ponernos en otra posición, por lo menos no negarlo, no asumir que rápidamente hay que aplastarlo. Después, por supuesto que en determinados contextos particulares, cuando estudiamos un conflicto, hay partes, y hay partes más débiles afectadas, y muchísimas veces tomamos posición por la parte más débil. No porque sea la más débil, porque por esta discusión sobre los bienes comunes. Y por supuesto que queremos que haya un resultado del conflicto más favorable a la defensa de los bienes comunes, pero eso no depende de nuestra interpretación, depende de cómo se dan las correlaciones de fuerza en ese conflicto. Entonces hay que separar un poco el plano de cómo pensamos y la posición que asumimos en un conflicto. Esa es la apuesta nuestra cuando hacemos investigación. Muchas gracias. Agradecemos muy especialmente al doctor Patrice Melé, a la doctora Gabriela Merlinski por sus exposiciones y estaríamos entonces en condiciones de cerrar la reunión. Muchas gracias. Estamos en vivo. Acaba de finalizar la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, comisión presidida por el senador Fernando Pino Solanas. El día de hoy en este salón se llevó adelante la mesa de debate sobre conflictos ambientales, bienes comunes y participación. Esta mesa recibió al doctor Patrice Melé, invitado desde Francia, y también estuvo presente la doctora en Ciencias Sociales Gabriela Merlinski. Ambos hablaron acerca de acciones públicas patrimoniales y ambientales y el impacto que tiene en la planificación de los centros urbanos, dentro de otros temas que tuvieron aquí lugar dentro de la comisión. Nosotros, como ustedes ven, se acaba de finalizar, nos vamos a despedir del Salón Arturo Illia, pero ustedes quédense enganchados en la continuidad de nuestra programación.